Hola, hoy vamos a hacer un vídeo tutorial sobre los números complejos. Mi idea es hacer una pequeña introducción histórica sobre los números complejos, que puede servirnos para introducirlos en clase, y luego posteriormente hacer algunas actividades con GeoGebra para ver cómo se trabajan estos números. Bueno, la introducción histórica que podríamos hacer sobre los números complejos es que los números complejos surgen como necesidad para resolver determinadas ecuaciones matemáticas, por ejemplo de segundo grado, de tercer grado, que se veía que para resolverlas aparecía una raíz cuadrada de un número negativo. Nosotros sabemos que las raíces cuadradas de números negativos no tienen solución en el mundo real. Por eso los matemáticos, al principio, por ejemplo, Herón de Alejandría, en los primeros siglos de nuestra era, sobre el año, me parece que es el siglo I o segundo después de Cristo, él era director de la famosa Biblioteca de Alejandría y él pues se enfrentó a algunos problemas de pirámides para encontrar secciones. Entonces llegaba a que no podía resolver determinados problemas porque se encontraba con raíces cuadradas de números negativos y ahí se quedaba. Otros matemáticos hindúes o árabes también se encontraron con los mismos problemas y cuando llegaban a las raíces cuadradas de números negativos, pues ahí se quedaban, porque no sabían qué solución darle. Sin embargo, en el siglo XVI aparecen matemáticos como por ejemplo Nicolás Fontana Tartaglia y Gerolamo Cardano. Vamos a centrarnos más en Cardano. El asunto es que estos dos matemáticos durante un tiempo fueron amigos, pero se enemistaron porque Tartaglia le enseñó a Cardano cómo resolver una ecuación de tercer grado siempre que no publicara este resultado. Cardano estuvo bastante tiempo buscando cómo saltarse esa promesa que había hecho y con un discípulo suyo llamado Ludovico Ferrari, pues consiguieron saltarse esa promesa buscando un resquicio. Todo lo tengo escrito en un artículo y es fácil encontrar en internet y en la documentación que yo voy a dar en este vídeo pues se puede estudiar y se puede ver. El asunto es que Gerolamo Cardano y Ferrari sí que publicaron esta solución a las ecuaciones de tercer grado, y no solamente las de tercer grado, sino también las de cuarto grado. En esas publicaciones ellos resuelven algunos problemas y se encuentran las raíces cuadradas de números negativos. Y lejos de quedar separados, ellos continúan trabajando hasta que ya no pueden resolver más y se queda la raíz cuadrada de menos 1. Y entonces ahí es como si dijéramos que ya no sabían cómo seguir, pero ya ellos dan como el primer paso para la resolución o para que se vea que son importantes estos números. Algunos matemáticos continuaron trabajando durante un tiempo con estos números, pero no eran muy aceptados y no se sabía muy bien si lo que se estaba haciendo pues tenía mucho sentido o no. Quiero mostrar aquí de una presentación que he encontrado algunos comentarios de famosos matemáticos. Por ejemplo, aquí está René Descartes, donde nos muestra aquí una ecuación de tercer grado, nos dice que su solución es 2 y que es real, pero que las otras son imaginarias. Y de ahí viene la palabra de imaginarios para estos números. Otros comentarios, por ejemplo, Leibniz nos dice que es un maravilloso refugio del Espíritu Santo, los números imaginarios, que son una especie de anfibio entre el ser y el no ser. Cardano llamó a estos números sofisticados, pero Nieper, que es el inventor de los logaritmos, los llamó sin sentido. O Huygens, que fue profesor de Leibniz en la Universidad de París, los llama incomprensibles. Entonces no eran muy aceptados estos números. No se sabía tampoco muy bien para qué servían, pero Leonhard Euler fue uno de los que primero lo que aportó fue la idea de que, mira, vamos a llamarle a la raíz cuadrada de menos 1 i por imaginario, y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar. Y Leonhard Euler es es el matemático que más ha escrito sobre matemáticas. La mayor parte de su trabajo es realizada
en la última parte de su vida, cuando está prácticamente ciego. Entonces es un gran ejemplo como persona, como superación personal, y es impresionante el trabajo que tiene. Y nosotros podíamos ir a ver que él encontró una fórmula que llamamos hoy en día fórmula de Euler, que lo que hace es relacionar la exponencial, los números complejos y la trigonometría. E elevado a ix es igual a coseno de x más y seno de x. Esta fórmula solo es cierta si x está expresada en radianes. Y bueno, pues aquí en Wikipedia podemos encontrar cómo Leonhard Euler, mediante series de Taylor, realiza la demostración de esta fórmula muy famosa que nos abre bastantes posibilidades. Una de ellas es la identidad de Euler, que la tengo aquí, y que es e elevado a pi más 1 es igual a 0. Para algunos matemáticos, esta fórmula es la fórmula matemática más bella jamás escrita. ¿Por qué? Utiliza números naturales, famosos para nosotros, importantes, como son el 0 y el 1. Utiliza números irracionales, como son e y pi. E está en honor a Euler. Y utiliza también los números complejos inventados por Euler con el símbolo de la i. Y este símbolo, esta identidad matemática es fácilmente demostrable a partir de la ecuación anterior que hemos llamado fórmula de Euler, en la que lo único que hay que hacer es sustituir la x, vamos a ponerla en un momentito. Lo único que hay que hacer es sustituir la x por pi. Entonces, como seno de pi es 0 y coseno de pi sería menos 1, trayéndolo al primer término nos encontraríamos con la famosa identidad e elevado a pi más 1 es igual a 0. Esta identidad nos abre el mundo a los logaritmos de números negativos. Me parece que lo tengo por aquí. Sí. Si nosotros tenemos que e elevado a pi es igual a menos 1, aplicando logaritmos neperianos, lo tengo aquí mejor hecho por mí. A ver, lo tengo aquí hecho, muy bien, la identidad de Euler. Si nosotros aplicamos logaritmos neperianos a ambas partes, nos encontramos con que pi es igual al logaritmo neperiano de menos 1, y ahora cuando nosotros vayamos a calcular logaritmos neperianos de números negativos, los podemos separar en dos, separando la parte real de la parte, perdón, la parte positiva de la parte negativa, dejando un logaritmo neperiano de menos 1 y sustituyéndolo por pi. Bueno, pues esto nos abre un campo a unas nuevas operaciones, que es trabajar con números negativos en los logaritmos neperianos. Leonhard Euler aporta un montón de conocimiento a los números complejos, pero estos números complejos seguían sin ser aceptados por los matemáticos totalmente. Más tarde aparece otro matemático poco conocido por mí, pero que su trabajo, aunque no es mucho, es un trabajo interesante, que es Caspar Wessel, que era danés, era matemático, era noruego y danés, vivía, parece ser, o estaba más relacionado con Dinamarca, porque pertenecía, si no recuerdo mal, a la Real Sociedad de Ciencias, a la Real Academia Danesa de Ciencias y Letras. Y entonces, en 1797 o 1796, no, 97, él envía un ensayo donde explica cómo se deben de representar los números complejos. Y este ensayo es publicado en 1799. Pero aunque mucha gente lo reconoce como que fue el primero que dijo cómo había que representar estos números complejos, en realidad no se le conoce hoy mucho por esto. Porque también su trabajo matemático, aunque es interesante porque triangulizó o hizo un mapa exacto de Dinamarca, pero no hay mucho trabajo matemático, entonces no se le reconoce mucho
este descubrimiento, y al que sí que se le reconoce más es a Jean-Robert Argand. Y él, este señor, es interesante porque él vivía en París, era aficionado a las matemáticas y es el primero que hace un ensayo donde explica cómo representar un número imaginario. La idea más o menos sería la siguiente, aparece en un vídeo que voy a poner después en la documentación, y es que si nosotros cogemos un número real, por ejemplo el 1, y lo multiplicamos por -1, pues entonces estaríamos teniendo el número primero a la derecha del 0 y luego a la izquierda del 0 en la recta real. Pero si lo multiplicamos por raíz cuadrada de -1, entonces lo que le estábamos haciendo era no media vuelta para llevarlo al -1, sino un cuarto de vuelta. Y entonces lo dejábamos fuera del eje real. Y esto hacía que necesitáramos construir estos números complejos en un plano al que le llamábamos plano complejo. Más tarde, cuando saque GeoGebra, pues vamos a ver mejor esta idea de Argand. Pero en realidad, el primero que habló sobre los números complejos y dijo cómo había que representarlos con más propiedad fue Gauss. Gauss en 1799 presenta una tesis doctoral donde nos habla acerca de los números complejos. Vamos a verlo aquí en un escrito que lo tengo, que he recogido la información de varios compañeros. Y en esa tesis doctoral, él lo que estudia es la ecuación x al cubo menos 8 igual a 0. Obviamente esa ecuación tiene de solución 2, porque si sustituimos la x por 2, tenemos que 2 al cubo menos 8 es igual a 0, eso está claro. Pero claro, es una ecuación de tercer grado, entonces nosotros esperaríamos encontrar 3 soluciones. ¿Dónde están las otras 2 que faltan? Bueno, pues en eso se basa su tesis doctoral, y aunque pues Gauss no hace lo que yo voy a hacer aquí, podemos entender más o menos la idea de la siguiente forma. Yo he puesto aquí un poquito cómo se vería si nosotros utilizáramos Ruffini. Aquí tengo arriba los términos de la ecuación x al cubo menos 8, y aquí vamos a dividirla por Ruffini y ponemos aquí un 2 porque esta sería la raíz. Vemos que aquí el resto es 0 y nos aparece que si nosotros hacemos la descomposición factorial de este polinomio, que es al cubo menos 8, nos queda x menos 2 por x cuadrado más 2x más 4. Bueno, si ahora nosotros estudiamos la ecuación de segundo grado que nos ha quedado aquí, al resolverla, aquí tengo toda la resolución, nos aparece menos 1 más menos raíz cuadrada de menos 3. Y bueno, pues si esto utilizamos la nomenclatura que tiene Gauss, esto sería menos 1 más menos la raíz cuadrada de 3 por i. Y bueno, pues esto es lo que lleva a Gauss a que hay que intentar representar este tipo de solución. Y entonces se le ocurre la idea de representarlos en un plano. A representa el punto 2, 0, que es la solución real. El punto B es 1 más raíz cuadrada de 3i. Está representado en su forma binómica, que dentro de un momento vamos a ver todo bien escrito con GeoGebra. Y aquí tenemos un C, que es menos 1 menos raíz cuadrada de 3i. Menos raíz cuadrada de 3i, exacto. Y esta de aquí arriba era menos 1 también. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo curioso es que cuando se colocan los tres números en un plano, se ve que forman un triángulo equilátero y que están sobre una circunferencia. Y esto Gauss lo explica en su tesis doctoral, pero no lo dibuja. Y quizás esto, pues, lo tenía en mente, y de hecho parece ser que lo tenía en mente, pero no lo terminó de representar, no sabemos si por miedo o porque no lo tenía todavía bien claro cómo hacerlo. El asunto es que tenemos que esperar
a que otros matemáticos hicieran el trabajo, como por ejemplo el que hemos visto de Jean-Robert Argand, y también algunos trabajos de Cauchy que se publican antes. Y en 1831 Gauss es cuando ya se decide a publicar un trabajo sobre los números complejos, un trabajo definitivo, donde no solamente habla sobre los números complejos y sus representaciones, sino que también ya empieza a hablar de cómo se hace una integral con números complejos y, bueno, funciones con números complejos, o sea, ya es una matemática fuerte con números complejos, y esto hace que ya los matemáticos se decidan a aceptar esta teoría matemática. Bueno, pues nosotros vamos a trabajar dentro de los números complejos, vamos a utilizar también coordenadas polares. Y las coordenadas polares nos van a servir para representar estos números. Y bueno, ¿quién fue quien inventó las coordenadas polares? Bueno, pues hubo griegos que, como Hiparco o Arquímedes, que por sus escritos nos dan a entender las coordenadas polares, pero el primero que sólidamente define qué son las coordenadas polares es Newton, y ya posteriormente otros matemáticos como Gregorio Fontana, pues fueron los que terminaron de explicar bien cómo funcionaban estas coordenadas. Bueno, pues esto nos van a servir mucho en números complejos y vamos a ver cómo se pueden trabajar perfectamente con ellos en GeoGebra. Bueno, pues pasemos ahora a GeoGebra para ver cómo trabajaríamos los números complejos con GeoGebra. Solamente una cosa antes, que es decir que los números complejos hoy en día se están trabajando mucho en electrónica, en electromagnetismo, porque se comportan muy bien con las ondas electromagnéticas, también en la teoría del caos, en los fractales, y bueno, pues se están utilizando en bastantes campos matemáticos y físicos, y entonces estos números son ampliamente aceptados, aunque he de reconocer que son difíciles de trabajar en algunas ocasiones y también es bastante difícil su comprensión, ¿eh? Entonces se requiere un cierto conocimiento matemático para poder trabajar con ellos. Vamos a empezar a trabajar con GeoGebra y entonces vamos a empezar pues como surgieron los números complejos. Vamos a venir aquí y vamos a activar la vista de cálculo simbólico CAS, ya la tengo aquí activada. Entonces quiero que veamos, pues por ejemplo, el problema que planteó Gauss al intentar resolver la ecuación x al cubo menos 8 igual a 0. Vamos a ponerlo aquí, x elevado al cubo menos 8 igual a 0. Bueno, si nosotros le decimos ahora resuelve en este botón, nos aparece x igual a 2. Y claro, esta es la solución real y es cierta. Pero nosotros lo que queremos es que resuelva no solamente en los números reales, sino que también resuelva con números complejos. Entonces, para eso tengo que utilizar una instrucción que se llama soluciones, y cuando vamos a poner soluciones automáticamente se abre GeoGebra y pone soluciones y una C. Esta es la que nos interesa. Y ahora volvemos a escribir x elevado al cubo menos 8 igual a 0. Y entonces ahora tenemos aquí pues los números complejos que pues enseñó Gauss, ¿eh? Tenemos la solución real 2, que entonces si nosotros queremos que aparezca dibujada en nuestra pantalla de la vista gráfica, pondremos a dos puntos igual a... voy a ponerlo con números reales, entonces pondré el punto 2, 0. Después vamos a poner el punto B, pero lo vamos a poner como... no lo voy a poner con las coordenadas, que serían 1 raíz de 3. Perdón, menos 1 raíz de 3. Voy a poner este segundo número complejo. No lo voy a poner como punto, lo voy a poner como número complejo para ver lo que hace GeoGebra. Y entonces ponemos 1 menos SQ, y automáticamente entiende que es una raíz cuadrada. Pongo el 3
Perdón un segundito que no le he puesto el -1. Y la primera era -1 más, más SQR3. Y aquí vamos a coger la I, hay que cogerla de aquí, de estas opciones que tiene GeoGebra, no vale otra. Automáticamente nos aparece ahí el número. Y vamos a poner el otro, C2 puntos, igual a -1 menos SQRT 3. Y aquí vamos a poner la I. Bueno, pues aquí tenemos las tres soluciones de esta solución, las tres que encontró Gauss. Si nosotros ahora queremos, veremos que cogiendo una circunferencia que pasa por 3 puntos, los señalamos esos puntos y vemos cómo efectivamente pasa una circunferencia. Y si queremos construir un triángulo, vamos a coger un triángulo equilátero y ver que es un triángulo equilátero, nos venimos aquí a la opción de polígono regular y señalamos en contra de las agujas del reloj, decimos que queremos 3 vértices y efectivamente tenemos un triángulo equilátero, que es lo que Gauss predijo en su día. Bueno, sigamos trabajando ahora con los números complejos. Y otra cosa que quería ver dentro de los polinomios es que se pueden factorizar en números complejos. Si yo pongo, por ejemplo, factoriza, que también lo podemos sacar de aquí arriba, por ejemplo, podríamos coger el polinomio x al cubo, que lo hemos estudiado antes, menos 8. Y si le doy aquí a factoriza, nos hace la factorización, pero si vemos aquí, no aparece en ningún momento las raíces complejas que hemos hallado hace un ratito. Entonces, vamos a poner otra instrucción que es factoriza y cogemos la opción C. Esta vamos a coger. Y ponemos aquí otra vez el mismo polinomio de antes, x al cubo menos 8. Y esta vez sí que tenemos la factorización con las raíces complejas. Bueno, queremos empezar a trabajar con los números complejos, entonces lo primero de todo es que si queremos relacionar la ventana de cálculo simbólico CAS, que es donde estoy ahora mismo haciendo los cálculos, con la vista gráfica, lo único que tenemos que hacer es poner un 2 puntos delante del igual. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora pongo C, 2 puntos, igual, ahora ya estarían conectadas. Si pongo 2 más 3 y ahora cojo y pongo aquí la I, tiene que ser la I que está aquí, y le damos al Enter, pues lo que nos aparece aquí es el afijo de este número complejo. El afijo sería el punto que tiene de coordenadas 2 y 3. 2 porque es la parte real y 3 porque es la parte imaginaria del número complejo. Vamos a venirnos aquí a la vista algebraica, perdón, a la vista gráfica, y vamos a poner aquí la cuadrícula. Y es tradicional en matemáticas que nosotros relacionemos con los vectores los números complejos. Entonces, si yo pongo aquí, vamos a ver que no me equivoque, si yo pongo aquí el vector, este vector de aquí es el que representa a nuestro número complejo, en este caso es el vector 2, 3. Y bueno, esto nos va a permitir que algunas operaciones matemáticas con números complejos se hagan igual que si hicieran con vectores. Y lo que quería enseñar también es que esta forma binómica, que es la 2 más 3i, cuando lo ponemos así, también hay veces que se le conoce como forma vectorial de poner forma vectorial de un complejo, ¿vale? Pero el puntito donde están las coordenadas, el 2, 3, ese puntito es el afijo. Bueno, vamos a intentar hacer las operaciones matemáticas, pero lo primero que voy a hacer es ver cómo GeoGebra opera cuando lo hacemos de forma simbólica. No ponemos en ningún momento valores. Entonces yo voy a coger aquí dos números complejos, que sería C
sub 1 igual, pero no voy a poner igual, hay que poner dos puntos igual a más b y, vamos a sacarlo de aquí, y el otro número sería z sub 2 igual a c más d i. Quiero que veamos a ver qué hace GeoGebra cuando le decimos que trabaje con números escritos. Bueno, aquí como no lo he hecho bien, que no he puesto el dos puntos, lo ponemos ahora. Ahora, quiero ver qué hace GeoGebra cuando le decimos que haga operaciones simbólicas. Entonces, a ver si aparecen las fórmulas que nosotros pues damos en clase. Z sub 2 y vamos a decirle que este sea un número que le vamos a poner como es el z suma por zs. Vamos a ver, lo he puesto con el dos puntos y todo, vamos a ver si lo hace. Y bueno, lo que vemos es que en realidad lo que está haciendo aquí es decirnos que cojamos y juntemos los dos números. Hombre, estaría mejor que le hubiera agrupado el A y el C, que son los reales, y por otro lado hubiera sacado un factor común del número complejo, de la parte compleja I, y hubiera puesto, por ejemplo, un paréntesis y hubiera hecho B más D. Bueno, en este caso no lo hace. Vamos a ver qué haría con la Z resta. ZR igual a Z1 menos Z2. Lo hago así para no quedarme sin letras. Otra vez voy a ponerle el dos puntos, que si no, dos puntos. Y bueno, pues aquí tampoco los agrupa. Vamos a ver qué hace en el producto. ZP igual a Z1 por Z2. Aquí sí que está aportando algo más de información. Por ejemplo, aquí lo que vemos es que AC es real, BD es real y pone un signo menos delante, y ahora pone la partícula I de los complejos delante de AD y BC. Bueno, se parece bastante más a las fórmulas que damos en clase. Y ahora voy a poner la Z división y vamos a poner Z1 entre Z2. Vamos a ver qué hace. Y vemos que la división pues no la hace. Entonces esto no la podría... Lo que vemos es que básicamente no podríamos utilizar la parte simbólica porque no termina de dejarlo como a nosotros nos gustaría, que es agrupadas las partes complejas y por otro las partes reales. Entonces es mejor utilizar GeoGebra en este caso para cálculos numéricos. Pasamos ahora a sumar varios números complejos, a hacer operaciones con varios números complejos. Entonces vamos a poner el primero, el Z1, dos puntos igual, y vamos a poner, por ejemplo, el número 1 más 2i. Y el otro número que vamos a poner es Z2 igual a 3 más 1i. Aquí hay veces que se me olvidan dos puntos. Le damos al igual. Entonces ahora podemos hacer operaciones con ellos. Por ejemplo, podríamos hacer la suma. Como veis que aquí están los afijos, pero estos afijos, si yo aquí no le digo que quiero que me construya el afijo de esta suma, no lo va a hacer. Simplemente me va a poner el resultado y ya está. 4 más 3i. ¿Veis que esto que está relacionado en azul es como si estuviera creando elementos libres en la vista gráfica? En este caso los afijos. Pero este está en negro y es porque no ha hecho nada con él. Vamos a hacer una resta. Hacemos el producto
por último hacemos una división. Bueno, vamos a crear ahora una actividad que nos vaya enseñando cómo se hacen las sumas de, números complejos. Y entonces nosotros ahora lo que podríamos hacer es introducir aquí unos valores generales que sería A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1 y D, pues por ejemplo, podríamos poner menos 2. Entonces ahora nosotros vamos a definir aquí los números complejos. Esto A, B y C y D como han quedado aquí como fijos, pero luego después los vamos a poder modificar a nuestro gusto. Y entonces pondríamos Z1, 2 puntos, igual a más B y Z2, 2 puntos, igual a C más D y ahora vamos a poner aquí la suma. Entonces vamos a poner Z sub S igual a Z1 más C2. Ponemos, como no le he dado el 2 puntos, no lo he hecho bien. Siempre se me olvida el 2 puntos. Y bueno, modificamos. Bien, vamos a ver cómo ha quedado aquí en la vista gráfica 1. La vista gráfica 1, siempre que pongamos el 2 puntos, están sincronizadas. Entonces ahora vamos a construir aquí vectores que representen la forma vectorial de estos números complejos. Entonces primero vamos a poner este vector que va desde el punto inicial, el 0, 0, al Z1 y luego al el Z2. Bueno, nosotros sabemos que estos serían los afijos, el Z1 y el Z2, los puntitos donde, que han aparecido cuando hemos escrito los números complejos. Y aquí tenemos la forma vectorial de estos números complejos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es construir aquí unos vectores que sean paralelos a los vectores u y v. Por ejemplo, vector paralelo, vamos a dejar este, que si no, no me lo está haciendo bien. Eso es ahora. Vamos a construir ahora un vector paralelo a u, pero que nazca del punto Z2 y va a llegar aquí, al punto ZS, que es el de la suma. Ahora sí que le voy a poner sus puntitos y lo mismo aquí. Eso es. Entonces hemos hecho la regla que se llama en matemáticas la regla del paralelogramo, que es cómo se suman vectores. Y ahora, ¿cuál es el vector solución? Pues el vector solución, que es el de la suma, sería coger ahora y hacer un vector que va desde el origen, donde nacen los dos vectores de la suma, y que va directamente al vector suma, al ZS. Vamos a ponerle en color azul y le voy a poner aquí una línea. Y entonces ahí tenemos el vector suma. Bueno, lo que podría hacer ahora es, si os fijáis, aquí tengo en la vista gráfica 2. Primero, voy a poner aquí en la vista gráfica 1, voy a poner la cuadrícula, que siempre es mucho más fácil. Y aquí la vista gráfica 2 no está conectada con la vista gráfica 1 y ni está conectada tampoco con el CAS. Entonces me viene bien pues para escribir textos o para escribir mensajes, dejar deslizadores, lo que necesitemos. Entonces he dicho antes que los valores A, B, C y D pues son valores que están puestos de forma genérica, le dan los valores que yo quiero. Pero yo lo que quiero tener aquí es la posibilidad de ir poniendo los valores que a mí me interesan sobre la marcha. Entonces, vamos a poner entonces
casillas de entrada. Entonces vamos a poner aquí una casilla de entrada que sea A igual y vamos a poner aquí que lo que queremos modificar es la A. La pega es que salen demasiado grandes, pero bueno. Sí, vamos a ir modificando uno a uno y ya está. Cambiamos aquí en la casilla de entrada, me parece que es en estilo, sí, donde pone 20, pues vamos a poner 3 sola, ¿vale? Yo siempre le doy a otro lado para que asuma el valor. Después volvemos a poner otra casilla, B igual, y va a modificar el B. Después las cambio todas de golpe. C igual, y va a modificar el C. Y D igual, y va a modificar el D. Muy bien. Si vamos a modificar ahora los aspectos, simplemente para dejarlo bien terminado esto. Propiedades. Venimos aquí a estilo, le decimos que 3. Ahora sobre la marcha aquí es más fácil modificarlos. 3 y vengo a esta última, 3 y le cambio. Bueno, vaya, no me lo ha asumido el B y el C. Bueno, lo hacemos en un momento otra vez. Venimos aquí a estilo, ponemos el 3. Siempre es mejor darle a otra para que lo asuma el valor. 3. Muy bien. Entonces podríamos, por ejemplo, aquí agrupar el A, aquí agrupar el B, que es del primer número complejo, y luego aquí el C y el D. Y ahora podríamos poner valores y entonces la suma se iría modificando. Por ejemplo, si ahora pongo, por ejemplo, que este valor es 3, vemos cómo automáticamente se modifica. Pero aquí tendríamos un problema. Por ejemplo, supongamos que yo pongo 1 y aquí pongo menos 1. Pues en este caso no habría parte imaginaria, pero da igual, GeoGebra lo sigue haciendo bien porque puse aquí el 2 puntos, entonces está poniendo el punto en su posición y bueno, como veis pues no hay ningún problema. Y entonces aquí ya tendríamos una primera forma o una actividad que enseñaría a los chavales cómo poder hacer la suma de forma geométrica. Voy a modificarlo aquí, voy a poner el menos 2. Eso es. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, podríamos hacer ahora una casilla aquí de control que se llamase suma. Y entonces ahora podríamos ir ocultando todas aquellas cosas que no me interesan. Por ejemplo, ¿qué no me interesa? No me interesa que aparezca el ZS. El número complejo ZS. No me interesa que aparezca... He dejado los nombres de los vectores para que luego después sea más fácil saber quién es quién. No me interesa el vector F. No me interesa el vector W. Y no me interesa el vector E. Y creo que todo estaría ya bien. Creo que sí. Y le damos a aplicar suma de complejos. Voy a poner aquí. Y aplicamos. Entonces ahora, si desmarco esta casilla, automáticamente desaparece. Vamos a hacer ahora la diferencia de vectores y para eso lo que vamos a hacer es poner aquí ZR, que resta, ponemos un 2 puntos, un igual, y ponemos Z1 menos Z2. Y le damos y aparece el número ahí 3i
Y bueno, pues en este caso aquí lo tenemos señalado, pero en realidad este de aquí no nos interesa mucho. Lo que nos interesa, si lo queremos hacer geométricamente, es que tenemos que construir un vector que va desde, vamos a poner aquí la vista gráfica 1, desde el punto donde finaliza el vector que resta al que estamos restando, ¿eh? Entonces le he puesto un color verde. Este nuevo vector es el que va a representar la resta. Así es como se hace geométricamente. Vemos que también es el mismo vector que está aquí, ¿vale? Y entonces lo único que tengo que hacer ahora es construir aquí una casilla de control que se llame diferencia de vectores. Y aquí vamos a poner los vectores h, y el nuevo afijo que he puesto, que es el ZR, aplicamos. Entonces ahora simplemente cuando pulsamos sí que vemos la diferencia de vectores y aquí seguimos teniendo la suma de vectores. Bueno, pues aquí hemos hecho una aplicación de GeoGebra que nos va a permitir enseñar a nuestros alumnos cómo sumar y restar vectores. Es una actividad muy sencillita y lo único que para avanzar en producto y en división utilizaríamos la vista de cálculo simbólico CAS, pero para hacerlo gráficamente pues no es apropiado este método de representación. Entonces ahora después vamos a hacer otro vídeo donde ya aparezca el trabajo en coordenadas polares, que ahí sí que se va a poder ver cómo se hace la multiplicación y la división y también algunas otras operaciones.